vamos a comenzar la porción de esta semana. Para resumir, para que no se nos haga tan largo, vamos a ir tocando algunos puntos. Yo esta palabra la titulé Purifica mi ser. ¿Por qué purifica mi ser? Porque toda esta porción nos va a hablar de la purificación, de las personas que tenían lepra. La mujer cuando concebía y daba un hijo, había un acto, un ritual que se hacía, ¿no? Después de tener hijos, el flujo del hombre, el flujo de la mujer, ¿no? La menstruación, o sea, tenía todo un acto de purificación. Entonces, siempre, esto lo compartí con los jóvenes, y por ahí para los jóvenes o para cualquiera que oye, ¿no? Que está aprendiendo esto, algunos piensan, dice, bueno, pero ¿para qué? Y empieza a decir, ¿no? Si cuando tengan tiempo puedan leerlo, nos empieza a decir todo lo que es la lepra, cómo aparece la lepra, todo lo que tiene que hacer el sacerdote, ¿no? La purificación, presentar un holocausto, separar al leproso de la ciudad. El leproso se tiene que presentar al sacerdote y decir, mira, me salió una lepra, ¿no? Y la lepra tiene sus detalles, pero no quiero entrar mucho en eso, ¿no? Quiero entrar más en el acto de cómo se purifica. Y hoy nosotros, primero, no tenemos un sacerdote, ¿no? Que nos presentemos si hay lepra. Hoy en día no hay lepra, no existe la lepra en sí, como se nombra acá. Hay otro tipo de enfermedades en la piel, ¿no? Pero no la lepra como esta. También tenemos el acto de la mujer que está en su periodo después del parto también, ¿no? Y no tenemos el sacerdote, no tenemos el templo, ya no sacrificamos más cordero o palomas, ¿no? Como en algunos casos de acá. Pero todas estas cosas que nos ha dejado escrito también tiene un lado espiritual, un lado que nos enseña a nosotros, ¿no? ¿Qué significa qué representa la lepra? ¿Qué representa el flujo? ¿O qué, no? Entonces, vamos a leer un poquito en Levíticos capítulo 14. Porque si bien el 2, el 13 empieza a detallar cómo está el sacerdote, cómo se tiene que presentar el leproso y todo eso, ¿no? Capítulo 14. Dice, esta es la ley para el leproso cuando se limpiare. Todo traído al sacerdote, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará que luego tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y sopo. En otros videos también ya hemos hablado acerca de esto, así que por ahí lo podemos poner al video para que se pueda ver nuevamente. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre él, que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva. Esto es un acto profético y muy hermoso que lo podemos ver en otro momento. Pero dice, y el que se purifica, versículo 8, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y me gusta porque constantemente en esta porción nos indica que la persona que era leprosa se tenía que salir del campamento, ¿no? Y el sacerdote tenía que estar, ¿cómo se dice? Dándole un seguimiento, como los médicos, dándole un seguimiento a ver si esa persona se sanaba o no. Si esa persona se sanaba, tenía que ser lavada. Tenía que hacer un sacrificio, dice acá, de 2 avecillas, ¿no? Dos aves. Una moría y la otra se iba, ¿no? Pero me gusta porque todo, incluso no solo para la lepra, para la mujer de flujo también, de su menstruación, luego del parto, se tenían que lavar. Vamos a leer también en el versículo 51, dice, tomará cedro e hisopo, la grana y la avecilla viva, y lo mojará en la sangre de la avecilla muerta, y las aguas corrientes rociará la casa 7 veces. Incluso la lepra contagiaba
también las cosas que había, ¿no? En la casa, en los muebles, en todo, ¿no? Entonces todo eso tenía que ser purificado, la casa, la persona, los que estaban ahí tenían que ser purificados. ¿Con qué? Y nos habla de la sangre y nos habla de aguas corrientes. Entonces, teniendo en mente esta historia de una persona leprosa, podemos ver que la primera persona, podríamos decir, que tuvo lepra fue María, ¿no? Si vamos un poquito antes, Moisés también tuvo lepra, que Dios le mostró, pero fue para como un acto de enseñanza, ¿no? Pero María también tuvo la hermana de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que ella murmuró contra Moisés, ¿no? Y dice que tuvo lepra y la tuvieron que sacar del campamento, ¿sí? Y después ella fue sanada. Pero vamos a conocer una historia del rey Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ya el reino acá de Israel, el pueblo de Israel ya se había dividido. Por un lado estaba el pueblo, el reino de Israel y el reino de Judá, ¿no? Entonces cada uno ellos tenían sus reyes, ¿no? Y dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 17 años de edad, y lo puso por rey en lugar de Amasías su padre. Dice, Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después del rey Usías. Durmió con su padre, o sea, después que su padre, ¿no?, había muerto. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en todos los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Yahweh, él lo prosperó, ¿no? Y dice que bueno, él peleaba y ganaba las batallas, se hizo fuerte, se hizo grande, rey Usías, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enlanteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Dios, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar de incienso. ¿Se acuerda que alguien que hizo lo mismo, los hijos de Aarón, en la porción pasada? O la otra fue, ¿no? En la otra, que los hijos de Aarón entraron al tabernáculo y quisieron encender fuego extraño, incienso, y dice que murieron, dice que el fuego los consumió, ¿no? Dice acá, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahweh, Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Dice, y él miró al sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Yahweh lo había herido. Y así el rey Azarías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. O sea, dice acá, Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Él no fue curado. ¿Por qué no fue curado? Fíjense en que él estaba haciendo, dice que cuando fue fuerte, su corazón se enlanteció, ¿no? Y fíjense en que Azarías, ¿no?, el sacerdote, y 80 sacerdotes valientes, o sea, se presentaron a este rey que ya era fuerte, que ya era poderoso. Vamos a ir a decirle, porque ¿cuál era el propósito de los profetas, de los sacerdotes? Enseñar al pueblo, incluso a los propios reyes, de que no se desviaran, ¿no? Pero él dice que se enalteció para su ruina y se rebeló contra Yahweh. ¿Por qué viene la lepra? Por enaltecerse, por el orgullo, por la soberbia, por hacer cosas que Dios no ha mandado hacer.
Y vemos también, comparando con la vida de Miriam, la hermana de Moisés, ella murmuró. Ella también se quería poner en el lugar de Moisés, ¿no? Entonces Dios, ¿qué hizo? Le puso lepra. Porque acá también, nunca me sale la palabra en hebreo, lashonará, que es la lengua del mal. Entonces vemos que acá Usías también se levantó contra ira, teniendo que el incienso. ¿Y qué son el incienso? Las oraciones, las palabras que uno profiere, ¿no? Entonces él fue contagiado de lepra y murió, no se sanó. Pero vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 5, otro personaje que también fue contagiado de lepra. Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán, general del ejército de Siria, varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel, ¿no? Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. O sea, le ha pedido a su rey Naamán que vaya al rey de Israel para ver si había solución, ¿no? Porque esta muchacha que había sido cautiva, que era sierva de la esposa de Naamán, le dijo: mirá, en Israel hay un hombre que te puede sanar. No, dice que fue al rey de Israel, versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, Eliseo el profeta, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Yahweh su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Y muchas veces somos nosotros así, ¿no? Decimos: ¿por qué Dios no sanás lo que me duele y ya está? O sea, tan difícil es, ¿no? Y él esperaba eso, Naamán, ¿no? Sin embargo, Eliseo le dijo: no, anda al río Jordán y zambullite 7 veces, ¿no? Y una persona que tiene carros, que tiene fama, que es poderoso, ¿no? Ay, parece como que me están tomando el pelo, me tengo que incluso él dice, nombra a otros ríos, ¿no? Dice: no hay otros, según algunos dicen que el Jordán no era un río de aguas tan limpias como los que él nombra acá. ¿Por qué me manda este río que no es, ¿no? Uno se piensa: bueno, mandame a las Canarias, el agua que se puede ver hasta el curso de los pies, ¿no? Me va a mandar el río Uruguay a limpiarme, el agua acá está negra, ¿no? Entonces, fíjense lo que les dicen los criados de Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta, fíjense cómo le habla a los criados, ¿no? Seguramente, más allá de estar enojado, de su soberbia, de lo que el poder mismo te puede dar, ¿no? De creer que yo no necesito de nada, de nadie. Al principio de este relato decía que era grande su señor y le tenían alta estima. Seguramente era un hombre no malvado, ¿no? Pero en su corazón había otra cosa que Dios quería tratar con él, ¿no? Sus criados le decían: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa,
¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, es algo simple le estaban diciendo. O sea, bájate de ese caballo, ¿no? Entonces descendió y se zambulló. Fíjense en este acto profético, descendió. ¿De dónde? De su caballo, ¿no? De esa altura, decir, bueno, ya necesito, porque yo he salvado, ¿no?, a Siria, he librado de las guerras, ¿no? Ahora yo tengo que descender. Ahora muchas veces pasa que yo no preciso de nadie, yo no le pido ayuda a nadie, no. Ahora él, estando en ese caballo, dice, se descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense, bueno, vamos a decir más adelante. Acuérdense de la carne como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. No hay otro Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Bueno, Eliseo no quiso aceptar nada. Pero dice que en el versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo Naamán no sacrificará holocausto ni ofrendas sacrificios a otros dioses, sino a Yahweh. Él tuvo que descender de su orgullo, descender de su estatus y decir, yo no voy a ofrecer sacrificios a otro Dios, sino al Dios de Israel. Entonces le dijo, ya como él estaba bajo un sistema donde se hacían sacrificios, bajo un rey, ¿no? Dice, en esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, y si también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone en esto tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue, pues, y caminó como media legua de la tierra. O sea, lo que está queriendo decir acá es que muchas veces están las personas bajo un sistema, ¿no? Y no les queda otra, porque él, por ejemplo, era un general, era un poderoso, ¿no? Y él tenía que acompañar al rey, incluso al templo, porque si alguien entraba y lo atacaba, ¿de quién iba a ser la culpa? Del general que no lo defendió, que no cuidó al rey. Entonces él le decía, yo en mi corazón, en mi vida, no voy a ofrecer más sacrificios de holocausto a otros dioses, pero cuando yo entro a otro templo no es porque yo esté inclinándome. Entonces el profeta dice, ven en paz, estate tranquilo porque sé lo que hay en eso, ¿no? Entonces, en Lucas 17, no lo vamos a leer, en Lucas 17, versículo 12, nos habla acerca de los 10 leprosos. Dice que de lejos estos 10 leprosos vieron a Yeshua y le dijeron, maestro, ¿no? Ten misericordia de nosotros, límpianos, sánanos, ¿no? Y dice que Yeshua les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Yeshua estaba cumpliendo con lo que nos dice acá en Levíticos, que las personas que eran leprosas debían presentarse ante el sacerdote examinaba si eso era realmente una lepra o si era una erupción, o si era una alergia nada más, ¿no? Y después el sacerdote los tenía que declarar impuros. Y dice que cuando ellos iban en el camino obedeciendo a Yeshua que dijo vayan y preséntense al sacerdote, dice que cuando iban por el camino fueron sanados, pero que solo uno volvió a darle gloria y honra a Dios porque había sido sanado. Y los otros siguieron. Y dice que Yeshua les dijo, no eran 9, ¿dónde están los otros 9? Dice, que no fueron todos sanados y solo tú que eres extranjero, eras samaritano, viniste a dar gloria a Dios por lo que ha pasado. Tu fe te ha hecho salvo, le dijo, ¿no? Y es muy importante en esto la fe, ¿no? Como las personas, como Naamán, como María, como este samaritano había sido sano por su fe. Si bien hizo Naamán lo que se le mandó, su fe. Porque dice que cuando la persona que era declarada leprosa tenía que irse afuera del campamento y tenían que esperar tantos días,
¿Y qué pasa en esos días? ¿Qué tiene que pasar en la persona? Arrepentirse. Después el sacerdote, creo que después de 7 días, el sacerdote volvía a mirar, a ver. No, sigue estando el orgullo, sigue estando la lepra, sigue estando la altanería, el ego. No, apartate por un momento y seguí. Entonces María, ¿por qué se sanó? Naamán, ¿por qué se sanó? El leproso, ¿por qué se sanó? Si bien otros también se sanaron, pero estaban obedeciendo a la ley también, ¿no? De que tenían que presentarse al sacerdote. La fe, el arrepentimiento. En ese tiempo que uno está en ese desierto, en ese apartado, tiene que pensar, bajarse del caballo como Naamán, descender, ¿no? Y cuando nosotros nos apartamos, pensamos, nos arrepentimos, dice acá en Segunda de Reyes, ¿no? Que decía que la carne se le volvió como un niño. Yeshua dijo que nosotros debemos nacer de nuevo. Y si ustedes piensan en la bolsa de la mamá, ¿qué hay? Líquido, hay agua. Esa agua se rompe, ¿no? Y nosotros nacemos ahí como un niño. ¿Y esa agua quién es? ¿Qué es el agua que tiene que estar en nosotros? Y fíjense en que en todo el Levítico nos habla que cuando se presenta y se ve que ya se arrepintió, ya hubo un cambio, debían ser limpiados, ¿sí? Primero nos habla de la sangre y nos habla también del agua. Vamos a leer en Ezequiel capítulo Ezequiel 36. No leí el pasaje de Marcos capítulo 5, versículo 21, que habla también de la mujer de flujo de sangre. ¿Se acuerdan ustedes mientras buscan? Yo voy. ¿Se acuerdan que la mujer dice de flujo de sangre que hacía 12 años que ella padecía de esa enfermedad? Dice que escuchó que Yeshua estaba por ahí y ella pensó en sí, si tocare tan solo el borde de su manto, yo seré salva. No dijo yo seré sana, sino seré salva. Recordemos también que en los bordes de los mantos están los tzitzit, que son los flecos azules que Dios mandó al pueblo de Israel que se pusieran en las ropas para recordar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios traen bendición. Entonces dice que ella pasó por muchos médicos, gastó mucho dinero, pero ahora, ¿a qué volvió? Dice, tocaré el borde de su manto, los mandamientos, me tomaré de ellos, tendré fe. Por eso Yeshua le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y automáticamente cuando nosotros nos tomamos de su palabra, nos tomamos de sus mandamientos, de la obediencia a sus mandamientos, nosotros por promesa, según Deuteronomio 28, todas estas bendiciones te alcanzarán. Amén. Entonces ella por fe volvió, por fe fue sanada, por fe fue purificada de ese flujo que hacía mucho tiempo. Porque las mujeres de flujo en su periodo tenían que también estar apartadas. Todo lo que tocaba, ¿no? Quedaba inmundo, decía, ¿no? Entonces ella tenía que estar apartada, ella con temor dice, yo solo lo que necesito es tocar ese manto. Fue un acto profético que ella hizo, ¿no? Y en Ezequiel 36, 25 nos habla de una profecía que cumplió Yeshua. 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedras y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Amén. Qué hermoso saber que Él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y Yeshua dijo en Juan capítulo 4, versículo 10, hablándole a la samaritana, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías
y te daría agua viva. Amén. También en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, ¿no? Versículo 7. Capítulo 7, versículo 37. Terminaba la fiesta de los tabernáculos y comenzaba la fiesta de Shemini Atzeret, del octavo día, ¿no? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es quien nos purifica de toda inmundicia. Cuando el Padre nos mira a nosotros, no está viendo la inmundicia. ¿Por qué? Porque en ti está obrando la fe, en ti está obrando la obediencia. Él está viendo el sacrificio, Él está viendo el agua que Yeshua vertió, la sangre de esa ave que fue Yeshua también. Dios no está viendo la inmundicia. ¿Por qué? Porque sobre nosotros está la gracia de Yeshua, porque en nosotros está la fe activa. Amén. Y muchos hoy están diciendo no, porque Yeshua fue inmundo, porque Yeshua lo impurificó la mujer que lo tocó. No, si Él es el agua viva, si Él es el Dios mismo. Dice que Él es luz y cuando la luz está, las tinieblas retroceden. Cuando está el agua purificando, purifica todo. O sea, no me entra en la cabeza esas personas que piensan eso. No, fue impuro. No, si era el agua viva, Él purificaba. No había nada que lo impurificara a Él. Porque Él es Dios mismo, que purifica todo. Entonces, la importancia de lo que nos está enseñando acá en Levítico acerca de los rituales que se hacían, nos está hablando de lo que Yeshua iba a hacer, de las inmundicias que hoy podamos tener, de las cosas naturales también que salen de nuestro cuerpo. Él purificaría todo. Pero, ¿cuál es la clave principal acá? El arrepentimiento. El decir, bueno, yo me bajo del caballo, yo no me creo más. Hace unos días estuve compartiendo algunas enseñanzas y la gente empezaba a saltar, no, porque no es Dios, Jesús, porque no sé qué, y todos sabios. Yo traté de no contestarle. O sea, digo, lo importante de lo que se olvidan es la fe en Él. Desvían su mirada en teologías, en doctrinas, en cuánto se saben de la Biblia. Yo quisiera saber esas personas que dan escritos enormes, ¿no?, de doctrinas y del griego, del hebreo, si realmente practican aunque sea 1% de lo que dicen. Yo prefiero conocerme simplemente los 10 mandamientos y cumplir los 10 mandamientos que conocerme toda la Biblia de memoria y no cumplir nada. ¿De qué me sirve? De nada. Entonces, mucha gente se está desviando. ¿Cuál es el enfoque principal de nuestra palabra? Yeshua, la fe en Él, la obediencia en Él. Y nos perdemos en discusiones de doctrinas. Él nos purifica, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Cuando el Padre, repito, el Padre nos ve el sacrificio de Yeshua, ve la sangre de Yeshua derramada en nosotros, el agua que nos purificó. Ahora somos niños, como Naamán acá, su carne, nuestra carne es como un niño. Amén. Entonces debemos pedir al Señor que purifique nuestro ser, que Él nos quite si hay orgullo, si hay soberbia, si hay rebeldía, si hay celo, si hay ego, porque capaz la lepra no se puede ver en nuestro cuerpo, pero espiritualmente mucha gente está leprosa, porque murmura, porque habla, porque se cree más, maldice a los otros. Entonces retener nuestra boca, decir, Señor, que no diga cosa al otro, porque a veces me puedo enojar y decir, pero ¿qué está diciendo? ¿No? Retener nuestros labios de proferir maldiciones al otro. Entonces esperemos y pidámosle siempre al Señor que nos purifique nuestra mente, nuestro corazón, para que cuando Él venga nos diga, te has mantenido puro, te has mantenido con esa agua viva que es su palabra que nos limpia de todo mal. Amén. Vamos a orar.